Vamos a ir, hermanos, estamos estudiando el Salmo vamos a continuar en el capítulo número 10. Estamos en el libro de los Salmos. El sábado pasado terminábamos con el Salmo capítulo 9. Vamos a dar lectura a los últimos 3 versículos del capítulo 9. Y luego vamos a orar, hermanos, para comenzar nuestra enseñanza de esta noche en el capítulo número 10. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Capítulo número 9. Dice el versículo 18, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Amén. Te pido en esta noche que me ayude, Señor, a poder interpretar su palabra y que sea, Señor, de mucha bendición para cada uno de mis hermanos, así como para aquellos, Señor, que puedan escucharla, Señor, más tarde, o la puedan escuchar también a través, Señor, de esas redes sociales, que sean bendecidos, Señor, y que el entendimiento llegue a ellos, Señor, no por la elocuencia mía, sino, Señor, por el Espíritu Santo que hace la obra en cada uno de aquellos que reciben su palabra con gozo y alegría. Gracias, Señor, le doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, leemos y hablábamos, ¿verdad?, en el capítulo 9, como el salmista comienza dando gracias al Señor, dando, ¿verdad?, acciones de gracias al Señor por la justicia. El salmista siempre ha tenido la confianza cuando ha clamado al Señor de que la justicia de Dios siempre será hecha y a favor del justo, porque Dios es un juez justo. Pero veíamos también, ¿verdad?, cómo cambia radicalmente a partir del versículo 13 del capítulo 9 y empieza pues a quejarse y a pedir. Primeramente hablábamos de que él reconoce su condición delante de Dios y empieza a pedir misericordia, que sea Dios, ¿verdad?, haciendo justicia y librándolo de los hombres impíos. Ahora, el capítulo 10, hermanos, es una continuación de ese clamor, porque el título mismo de este salmo indica que es la continuación del Salmo capítulo 9, y como ya se ha mencionado, hermanos, ¿verdad?, este salmo capítulo 10 y el capítulo 9 en las escrituras originales, ¿verdad?, en la primera lengua que se escribió, era un solo libro, era un solo, ¿verdad?, clamor. Y también vemos también lo que encontramos, la acción de gracias, comenzando, ¿verdad?, el salmista dando acciones de gracia. Así que originalmente era un solo salmo y estaban combinados en las escrituras originales. Al ponerlo, ¿verdad?, de una forma separada sería como presentar delante de Dios, ¿verdad?, un lamento independiente, el cual, hermanos, cuando vemos el contenido venimos a ver de que lógicamente, ¿verdad?, lo que dicen los materiales de estudio, viene uno a comprobar de que sí, se refiere, ¿verdad?, conforme a las peticiones que vamos viendo que el salmista presenta delante de Dios. Sin embargo, hermanos, si nosotros prestamos atención, ¿verdad?, a la lectura y prestamos atención a lo que este salmo constituye, vemos, hermanos, ¿verdad?, que es un tipo de lamento el cual siempre está siendo presentado como un clamor delante de Dios, un clamor que el salmista, como mencioné, comenzó desde el versículo 13, ¿verdad?, del capítulo 9, y en el capítulo 9, hermanos, después de haber dado gracias, ¿verdad?, el salmista hace ese cambio el cual nosotros vemos acá cuando comenzamos a leer en este salmo. En el capítulo 9, versículo 13, hace ese cambio, pasa del agradecimiento ya por la justicia con la cual él cuenta que viene de parte de Dios, y comienza, ¿verdad?, a presentar el clamor al cual nosotros vamos a continuar leyendo en esta noche. Ahora, hermanos, ¿verdad?, el salmista presenta, ¿verdad?, las gracias delante del Señor, la adoración, y hace promesas delante de Dios de alabarle con todo el corazón y alegrarse y regocijarse, ¿verdad?, en Él por la justicia, como les digo, que Él ya contaba con ella. Y es lo que nosotros siempre debemos de hacer, contar con la justicia de Dios.
porque Dios no nos ha fallado. Las promesas de Dios siempre son fieles. Y prueba de ello, hermanos, es verdad lo que nosotros experimentamos en nuestra vida desde el principio, que nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que el Señor prometió vino a nuestra vida. Y eso del agradecimiento, ¿verdad? Lo leíamos en los primeros 12 versículos del capítulo 9, pero a partir del versículo 13, vemos, hermanos, ¿verdad? Lo mismo. La necesidad de la cual nosotros mencionaba de que debemos de reconocerla, algo que nos cuesta llegar a ese punto de reconocer cuál es nuestra necesidad y reconocer, ¿verdad?, nuestra debilidad, reconocer que nosotros, hermanos, traemos arraigado el orgullo, traemos arraigado toda aquella altivez que no nos permite acercarnos a Dios de la forma que el salmista lo hacía. Por eso, hermanos, los salmos, y no solamente los salmos, sino a través de la Biblia, nosotros encontramos pasajes los cuales se identifican con nuestra vida. Que el propósito de cada pasaje de eso es llevarnos a que nosotros nos humillemos delante de Dios. Que nos presentemos con humildad delante de Dios y pedir, ¿verdad?, que sea el Señor siempre tomando el control de nuestras aflicciones, como lo hacía el salmista. Él pedía, ¿verdad?, que Dios tomara el control de las aflicciones que él estaba padeciendo a causa de todos aquellos que lo aborrecían. Como decía, hermanos, sí, nosotros vamos a ver muchas veces que vamos a ser aborrecidos aún dentro de nuestros hogares. Pero ya no mencionamos en las calles, pero aún así nosotros somos aborrecidos por el enemigo, Satanás, porque él siempre ha querido destruir lo que es la imagen de Dios. Y de esa manera es que nos guía a nosotros a desviarnos por el error. Si nosotros nos descuidamos la lectura, descuidamos lo que es la meditación y descuidamos lo que es la oración, ¿verdad? Nosotros, hermanos, así como el salmista tenía enemigos, debemos de saber que nosotros hoy en día también tenemos enemigos, y esos enemigos muchas veces, como les digo, no van a ser enemigos de carne y hueso, sino, ¿verdad?, esas huestes de maldad. Y aquí en el capítulo 10, hermano, el salmista, ¿verdad?, se lamenta cómo lo que está expresando es cómo los impíos siempre están victimizando al justo. Siempre los están poniendo de menos y están tratando de rebasarlos. Y él clama a Dios para que Dios restaure la justicia, que restaure la justicia nuevamente y se pronuncie siempre a favor de aquel que está caminando íntegramente. Que se pronuncie a favor del justo y castigue al enemigo con su ira. Ahora nosotros, hermanos, debemos de pedirle misericordia primeramente por nuestra vida. Y luego, como la Biblia nos manda, que debemos de amar a nuestros enemigos, también debemos de amar por ellos. Pero también, hermanos, debemos de siempre tener la certeza de que Dios va a ejercer su juicio contra todos aquellos que se rebelan en contra de su voluntad, que se rebelan en contra de Él. Y a eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de tener cuidado, como decía, de no caer en el error. Cuando leemos, hermanos, al final, ¿verdad?, del Salmo, al final del versículo 13 del capítulo 9 del Salmo, encontramos la palabra de la cual ya se ha mencionado, esa palabra Selah, o Selah, que significa, ¿verdad?, una pausa y dar un tiempo, como podríamos tomarlo de la manera como para meditar, ¿verdad?, una transición, hermanos, para poder, nosotros lo podemos tomar de esa manera. Ahí comienza el clamor, y aquí digamos que continuó el clamor, ¿verdad?, hasta el versículo 20, pero también, hermanos, encontramos acá la palabra en el versículo 20, la palabra Selah, y hace esa pausa y luego continúa. Ahora, lo que leemos acá en el versículo 1 del capítulo 10 que estamos estudiando, dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Nosotros vemos, hermanos, y aparentemente lo que el salmista está expresando aquí, lo que muchas veces nos sucede a nosotros, que muchas veces, hermanos, nosotros nos preocupamos, ¿verdad? Nos preocupamos más ¿por qué Dios no nos responde que por los problemas que estamos pasando? Los problemas que estamos pasando muchas veces los dejamos de lado y empezamos a cuestionar, ¿verdad?, ¿por qué Dios no nos responde? Yo mencionaba el miércoles, el día de la oración, las situaciones, hermanos, por las cuales muchas veces nosotros ponemos peticiones delante de Dios y no recibimos una respuesta. Pasa el tiempo y no recibimos una respuesta, es porque ha habido un distanciamiento, hablando, ¿verdad?, de los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Siempre hay un distanciamiento debido a las
diferentes estilos de vida que llevamos muchas veces, hermanos, puede no precisamente ser un pecado, sino los trajines que vivimos diariamente en lo que es la vida secular. Nos olvidamos de postrarnos y clamar a nuestro Dios. De manera, hermanos, que a veces cuestionamos a Dios, ¿verdad? Y dejamos de lado aquellos problemas, pero en realidad, hermanos, Dios siempre está cerca de nosotros. Dios siempre está con nosotros. Él prometió, nuestro Señor dijo que enviaría el Consolador y prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Así que nosotros, hermanos, siempre debemos de mantener esa comunión con nuestro Dios para que así, hermanos, no tengamos que cuestionar a Dios y decir estas palabras: ¿por qué estás lejos? Debemos de darle gracias al Señor porque siempre Él está con nosotros. Debemos de agradecerle siempre, cantarle alabanzas y vivir agradecidos. Ahora, si analizamos bien esto, hermanos, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros podemos encontrarnos muchas veces en esa posición? Cuando nosotros, hermanos, leemos a través de la Biblia, como decía, si somos, ¿verdad?, cuidadosos, no leemos a la carrera como cuando se lee. Hay personas que leen bastante, leen muchos libros y en poco tiempo. La verdad, yo siempre me he preguntado, porque a mí me cuesta leer, y ir entendiendo, tengo que regresarme, volver a leer. Y esa es la importancia de que nosotros, cuando leemos la palabra del Señor, precisamente, prestemos atención a lo que estamos leyendo. El Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende, dice, al humilde, mas el altivo mira de lejos. Ahora, allí es donde nosotros debemos de hacer ese análisis en nuestra vida. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? Si nos hemos presentado humildemente delante de Él, y la humildad no precisamente quiere decir que nos vamos a acercar, ¿verdad?, con un rostro humillado, sino que nuestro corazón debe de estar contrito cuando nos acercamos a presentar nuestras peticiones delante de Dios. Debemos de presentarnos siempre con aquella humildad, la cual Dios está viendo, no por lo que está viendo físicamente, sino lo que conoce de nuestro interior, lo que conoce cómo nosotros nos estamos presentando delante de Dios. Porque dice que si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Dios, hermano, siempre tiene el control de nuestra vida. Y es contra la ira, dice, de mis enemigos, es lo que el salmista escribe. Extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Ahora, ¿a dónde nosotros, hermanos, podemos encontrar lo que es la salvación? Tenemos lo que es la salvación de nuestra alma, todos aquellos que hemos creído, todos aquellos que verdaderamente luchamos cada día, porque, como siempre pues explicamos lo que la Biblia enseña, que el cristiano es por los frutos que se conocen, no es porque nosotros nos presentemos y digamos, ¿verdad?, que somos salvos solo porque lo decimos, sino por aquello, ¿verdad?, que mostramos esos frutos, sabemos que somos salvos y Dios es el único que nos puede traer esa salvación. Ahora, aparte de la salvación, hermanos, tenemos la bendición de que Él también los saca de los problemas en los cuales muchas veces nos encontramos. Y muchas veces, hermanos, luchamos contra esos problemas por nuestra propia cuenta porque descuidamos aquello de que nosotros debemos de confiar plenamente en Dios. No quiere decir, hermanos, que vamos a cruzar los brazos y nos vamos a quedar, pero a veces nos afanamos y queremos solucionar esos problemas por nuestra propia cuenta. Y ahí es donde nosotros caemos en el error de alejarnos de Dios y no ver esa respuesta, por lo cual nosotros hemos estado clamando delante de Él. Dios sabe muy bien, hermanos, quiénes son, ¿verdad?, nuestros enemigos, y sabe cómo actúan en nuestra vida. Porque, como decía, muchas veces no podemos pensar en todos aquellos, ¿verdad? Las naciones tienen sus enemigos, los políticos y todas las personas, ¿verdad?, que tienen algún puesto, ¿verdad?, en la sociedad, un puesto que tiene rango, cuentan con enemistades. También aquellos, ¿verdad?, que viven haciendo obras impías delante del Señor, siempre se andan huyendo, como dice la palabra, que el impío siempre huye sin que nadie lo persiga, siempre andan con ese temor. Pero Dios conoce muy bien, porque muchas veces, como decía, nosotros podemos jactarnos del conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, podemos jactarnos de todo aquello que nosotros hemos aprendido y podemos comenzar a usar ese conocimiento como muchos lo hacen.
Por eso es que menciono, hermanos, que Dios nos conoce muy bien nuestro interior, las intenciones de nuestro corazón. ¿Y cuál es, hermano, cuando decimos que Dios conoce muy bien quiénes son nuestros adversarios? Lo digo, hermano, porque muchas veces aún dentro de nuestros hogares nos encontramos, ¿verdad?, con los mismos familiares y sonreímos, hablamos, pero Dios conoce muy bien, ¿verdad?, cuál es la intención de cada uno. Y muchas veces a nuestras espaldas, como dicen, ¿verdad?, viene la puñalada. Así es de que, pero nosotros, hermanos, no, que creemos en el Señor, confiamos en Él, vivimos tranquilamente porque Él nos da esa paz. Y esa paz, hermano, muchas veces ayuda bastante para que otros vayan conociendo lo que es el poder de Dios, la soberanía de Dios, cómo puede transformar a las personas, ya que nosotros en un tiempo fuimos iguales que ellos. Así es de que el mismo problema en los trabajos, en diferentes lugares, nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con lo que es la hipocresía. ¿Y cómo describe eso, hermano? Dice acá el versículo 2, con arrogancia el malo persigue al pobre, dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. Ahora, pero dice acá de que será atrapado, dice, en los artificios que ha ideado. Esa es siempre hay arrogancia, hermano, siempre hay altivez, como decía, eso es lo que está dentro del corazón del ser humano que no tiene a Cristo en su corazón. Tienen el conocimiento de la palabra de Dios, pero no pueden entender, no tienen la sabiduría que es Cristo, la cual les ayuda a poder discernir lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahora, ¿por qué nosotros no debemos de preocuparnos? Porque nuestro Señor mismo dijo que nosotros, hermanos, ¿verdad?, al ser discípulos de Él, al ser seguidores de Él, seríamos perseguidos. Y como digo, hermanos, tal vez no estamos experimentando la persecución que están experimentando algunos hermanos en otros países, pero también estamos experimentando, hermanos, ¿verdad?, la persecución de diferentes maneras, especialmente por el lado, hermanos, espiritual. Ahora, pero ¿qué dice acá que pasará con los perseguidores? Será atrapado, dice, en los artificios que ha ideado. Por eso, hermanos, nosotros no debemos siempre, yo siempre pienso, hermanos, ¿verdad?, en que nosotros, lo que la palabra nos enseña, que nosotros no debemos preocuparnos, no debemos de buscar a tomar venganza en contra de nadie, ya que conocemos al que dijo, ¿verdad?, a mí es la venganza, yo daré el pago. Nosotros no debemos de preocuparnos por las cosas, hermanos, que puedan estar armando, ¿verdad?, o el enemigo, hablando también, ¿verdad?, especialmente de Satanás, quien obra atrás de las personas, atrás de todas aquellas aflicciones que pueden venir, ¿verdad?, a nuestra vida, con el propósito de desviarnos del camino, de que nosotros perdamos el control y que dejemos de lado esa confianza que nosotros tenemos delante de nuestro Dios. El salmista confiaba en la justicia divina de Dios. Así nosotros debemos de vivir confiados, porque Dios, hermanos, es un Dios justo, como lo he mencionado. Él decía con toda certeza, hermanos, ¿verdad?, las palabras que nosotros, hermanos, sabemos de que son muy ciertas. Se avergonzarán, dice, y se turbarán mucho todos mis enemigos y se volverán y serán avergonzados de repente. Eso lo leímos en el Salmo 6, versículo 10. ¿Y por qué razón, hermanos, verdad, Dios haría eso? Hay una razón, hermanos, y nosotros no podemos ignorarla, porque nosotros estuvimos en una posición en la cual teníamos el mismo problema, ¿verdad?, de los impíos, de los inconversos, de aquellos que viven en rebelión en contra de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es la razón, hermanos? En el Salmo capítulo, allá atrásito, en el Salmo capítulo 7, son versículos, hermanos, versículos que nosotros conocemos muy bien. Y si leemos, hermanos, ¿verdad?, del versículo 10 del capítulo 7, dice: mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Hablando, hermanos, ¿verdad?, que la confianza que nosotros debemos de tener es siempre, debemos de estar seguros de que estamos caminando en rectitud delante de Dios. Porque de otra forma estaríamos errados, porque nosotros sabemos que Él es nuestro escudo. Pero dice el versículo 11, nos da la razón por la cual, hermanos, ¿verdad?, Dios haría, ¿verdad?, este juicio. Dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días, hermanos, esa ira que está sobre ellos estuvo un día sobre nosotros. Pero desde el momento que nosotros confiamos en Dios, en las promesas de Dios, y venimos a los pies del Señor, hemos visto la mano poderosa de Dios,
trabajando en nuestras vidas. Trabajando en nuestras vidas, dándonos la confianza para que podamos caminar rectamente, para buscar a caminar íntegramente, hermanos, y saber y reconocer nuestro error cuando nosotros fallamos, presentarnos delante de Dios, creyendo, hermanos, y confiando lo que la palabra nos enseña, que si nosotros, hermanos, pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Pero también, hermanos, debemos de reconocer que no hablamos, verdad, de pecados en el cual nosotros nos vamos a mantener constantemente. Hablamos, hermanos, de que muchas veces involuntariamente vamos a pecar, muchas veces lo vamos a hacer voluntariamente, pero el Espíritu Santo se encarga de hacernos a nosotros ver en qué hemos fallado y nos lleva, verdad, nos lleva a contritar nuestro corazón y a sentirnos, verdad, ese dolor, esa tristeza, y el resultado es que venimos delante de los pies del Señor con un corazón arrepentido, pidiendo el perdón, el cual sabemos, hermanos, que si lo hacemos, si pedimos el perdón de todo corazón, en el nombre de Jesús lo vamos a recibir. Ese es el poder que tiene nuestro Dios, hermanos, el cual nos libra de esa ira. Ya nosotros ya no estamos bajo esa ira, como lo están, ¿verdad?, aquellos que están fuera de los caminos del Señor. Y hay una razón, hermano. ¿Cuál es la razón por la cual, verdad, esa ira también está diariamente sobre el impío? Dice acá el versículo 3 del capítulo 9, del capítulo 10, perdón, el versículo 3 dice: porque el malo se jacta del deseo de su alma. Todos, hermanos, sabemos de qué es vanidad en esta tierra, pero hay un deseo en el alma de los malvados, de los perversos, y sabemos de que en ese deseo solamente conciben la maldad, y no solamente, verdad, eso, sino que la ponen en práctica. ¿Y qué hace? Con esa maldad bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Un día, como digo, hermanos, un tiempo vivimos nosotros en esas mismas líneas, en ese mismo camino. Nosotros, hermanos, vivíamos, ¿verdad?, pensando, bueno, gracias al Señor que me libró de eso. Nunca, que yo recuerde, nunca envidié a alguien que tuviera posesiones o que hubiera prosperado. Siempre me esmeré por prosperar por mi propia cuenta, ya que esa fue la enseñanza que nos dieron nuestros padres. Pero sabemos muy bien de que queríamos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas y dejábamos de lado el dar gracias al Señor y honrarle por todo lo que Él nos daba en su gran misericordia. Dice de que el malo bendice al codicioso y desprecia a Jehová. De manera que los juicios y el comportamiento moral de los impíos es totalmente contrario a lo que es la justicia, contrario a lo que es lo recto, lo íntegro. Ellos, en vez de bendecir al Señor, hacen todo lo contrario, lo rechazan y buscan, ¿verdad?, siempre la codicia y la avaricia, la cual los envuelve en su mismo afán por prosperar, por querer tener lo que otros tienen. Hermanos, nosotros tenemos esa gran bendición que Dios nos da, esa paz, la tranquilidad, el consuelo, y aún en la escasez, hermanos, Dios nos ha enseñado a confiar en Él, a no apartarnos, ¿verdad?, del camino que Dios nos ha puesto de buscar de su presencia, a no apartarnos de dejar de congregarnos por buscar prosperidad, porque Dios nos ha mostrado su poder, hermanos, que muchas veces cuando nosotros hemos estado, digo, y estoy en este momento por andar de dormilón, estaba haciendo los pagos y estaba cabeceando en la computadora cuando vine a ver, había pagado más de lo que tenía en el banco. Pero, hermanos, no es un problema eso. Sabe que nosotros, hermanos, nunca, y como mencioné también, hermanos, he mencionado yo, desde que dejé los afanes, desde que dejé, ¿verdad?, aquello de andar buscando la prosperidad, hermanos, desde que me aparté de esos afanes, he comido mejor, he dormido mejor, vivo mejor, una vida tranquila, una vida, hermanos, que es verdad que no invierto mucho tiempo en compartir con la familia debido a las ocupaciones de mi trabajo y el estudio que llevamos, pero, hermanos, siempre hay un gozo y una alegría al saber de que nosotros salimos por la mañana y confiando en el Señor, vamos a volver por la tarde y vamos a ver la sonrisa de esos niños al llegar a nuestras casas, ver la sonrisa de nuestros familiares al regresar a casa. No hay nada, hermanos, que pueda compararse a esa gran bendición.
Ahora nosotros, hermanos, ¿por qué debemos de preocuparnos? ¿Por qué debemos de preocuparnos? Dice el versículo 4. El versículo 4, hermanos, nosotros tenemos algo dentro de nosotros, hermanos, y es algo que debemos tomar siempre en cuenta. Dice el versículo 4, el malo por la altivez, dice, de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos, dice el 5, son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Cuando digo, hermanos, que el ser humano, hablando del ser humano, nosotros, hermanos, gracias a Dios nos ha librado de eso, pero el ser humano, desde un principio, hermanos, desde pequeño, lo vemos en los niños, muchas veces, hermanos, si nosotros no intervenimos y no les damos la enseñanza apropiada, desde niños van creciendo, ¿verdad?, con un problema, y estamos hablando del problema que es la altivez, el orgullo, el egoísmo, hermanos, y por eso nosotros debemos de siempre, hermanos, apartarnos, ¿verdad?, de todo ese tipo de cosas, para también no solamente tratar de enseñarlo, ¿verdad?, a nuestros hijos o a aquellos que nos rodean, sino ser un ejemplo, hermanos. Ahora, hemos hablado, hermanos, de que los impíos están obsesionados por las cosas terrenales. De eso nosotros ya, gracias al Señor, nos ha apartado de todo eso. Y el malo vive envidiando, ¿verdad?, ser mejor o tener más que otros, ¿verdad?, ser mejores que otros. ¿Y cuál es el resultado, hermanos? Lo que acabamos de leer acá en el versículo 4 y el versículo 5. Que por la altivez de ellos, ¿verdad?, no buscan a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Ellos siempre están pensando en su vientre, en sus cuentas, tal vez en sus afanes por construir, hacer cosas las cuales los van a llevar, hermanos, a una destrucción eterna. Gracias al Señor, nosotros, como decía, hermanos, hemos sido apartados de eso. Trabajamos y vivimos, hermanos, ¿verdad?, una vida acelerada, bastante ocupada, pero buena parte de esas ocupaciones también sabemos de que lo hacemos, hermanos, por agradecimiento por lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. Porque nuestros caminos eran torcidos, como dice el versículo 5. También eran torcidos en el tiempo, ¿verdad?, que anduvimos apartados de Cristo. Teníamos los juicios de Dios lejos de nuestra vista. No creíamos en ellos. Y eso es lo que vemos en el mundo, hermanos. Cuando salimos a evangelizar, o las acciones, lo que el mundo hace, vemos de que ellos no toman en cuenta lo que son los juicios de Dios. Y eso es lo que nosotros creemos, que Dios llegará el día en que ejercerá su juicio. Y vemos también, ¿verdad?, cuál es cuando nosotros, hermanos, como seres humanos, siempre tendemos a poner en práctica, ¿verdad?, lo que hacía, incluso, ¿verdad?, el faraón, al mismo Dios desconocía. Decía, ¿quién es ese Dios? Y el malvado, ¿verdad?, el impío, en la falsa valentía que cree tener, ¿verdad?, hablando en la hombría, en su capacidad humana o lo que pueda poseer en cuanto a armas o lo que pueda tener, dice que a todos sus adversarios desprecia. Hay un desprecio hacia los demás. Hay un desprecio y se cree más que todos. Y desde el punto de vista, hermanos, que nosotros lo podemos ver como el salmista lo describe, desde el punto de vista, ¿verdad?, del afligido, pareciera, hermanos, que ellos no tienen problemas. Pareciera de que ellos tienen una vida cómoda, pareciera de que ellos tienen una vida, y yo, hermanos, yo me río cuando veo las personas en el afán porque muchos se equivocaban conmigo antes cuando me miraban paseando en carros nuevos, me miraban paseando en motocicletas, pero lo que no sabían es que el único día que me miraban era el único día que yo disfrutaba un par de horas, si se le puede decir disfrutar, aunque estaba perdiendo el tiempo, un par de horas en el mes. Y a veces me encontraba a las personas trabajando y andaba yo en mi moto y me decían, ¿verdad?, que qué gran vida la que tenía, y yo me sentía orgulloso, me sentía contento que me dijeran eso. Pero en realidad estaba desperdiciando mi tiempo. Ahora, hermanos, yo veo y como les digo, me causa gracia cuando alguien me dice, hermanos, ¿verdad?, de que tiene que trabajar y que tiene grandes planes en su vida. Porque yo, hermanos, ya no vivo en ese pensamiento. Yo sé, hermanos, porque de ahí vengo yo, que tienen tribulación
que tienen problemas, que tienen estrés, que no duermen bien, que no comen bien, tienen más problemas, hermanos, pero lo que nosotros vemos, el salmista, hermanos, también cuando leemos, ¿verdad?, el salmista Asaf, lo que escribió en el Salmo 73, él pensaba de esa manera. En el versículo 12 dice, he aquí, estos impíos, dice, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Ahorita en las noticias, hermanos, ¿verdad?, se oye bastante acerca de bastantes millonarios que tienen tantos problemas, los cuales en realidad yo me siento tranquilo en mi casa con un café, y ahora tengo, ¿verdad?, dispongo de tiempecito para ver las noticias y dar gracias al Señor porque me ha sacado de todo eso. Nunca llegué a tener riquezas, pero vivía como si hubiera aparentando, como que las hubiera tenido. Ahora vivo una vida tranquila, y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de saber, que nosotros debemos siempre vivir confiando en nuestro Dios, porque Él es quien nos provee, y apartarnos y dejar de pensar de que todos aquellos que aparentan tener riquezas viven bien. La vida de ellos es la vida más miserable que puede haber. Como les digo, yo no fui rico, pero con el poquito que logré hacer con mi esfuerzo, ¿verdad?, olvidándome de Dios, lo hacía con mi esfuerzo, y Dios siempre me proveyó. Con eso tuve suficiente para ahora entender cuál era la vida miserable que llevaba. Cuanto más miserable es la vida de aquellos que padecen, ¿verdad?, demandas, que tienen tantos problemas que solamente los guían muchos al suicidio. Y obviamente el pensamiento de toda persona impía es, ¿verdad?, del mismo pensamiento, lo que leemos en el versículo 6, dice en su corazón, no seré movido jamás. Esa es la confianza que ellos tienen, una autoconfianza en ellos mismos. Nunca me alcanzará el infortunio. Ahora, sabemos de que es algo falso, porque es una, como le quiero decir, autoconfianza en ellos mismos. Ellos están depositando su confianza en sus posesiones, en todo aquello que ellos pueden haber alcanzado, y esa actitud de autoconfianza que ellos tienen, debemos de saber de que es lo que les trae más problemas a su vida. Como mencionaba, ¿verdad?, el mismo salmista experimentó problemas debido a la confianza que él muchas veces presentó su queja delante de Dios, vio la prosperidad y llegó a un momento que la altivez le ganó y escribió ciertas cosas, hermanos. Por eso digo, o sea, lo podemos ver, ¿verdad?, en la misma palabra de Dios, que esa actitud de autoconfianza llevó al salmista a padecer también problemas. En el Salmo capítulo 30, en el versículo, Salmo capítulo 30, vemos acá, hermanos, ¿verdad?, que a pesar de que es un salmo de acción de gracias por haber sido librado de la muerte, en el versículo 6, vemos estas palabras que escribió David diciendo, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Ahora, ¿cuántos de nosotros no hemos caído en ese error? A veces, como les digo, con un poquito que tengamos. Tenemos para las compras de la semana y pensamos de que ya lo tenemos todo. Que ya nosotros pues estamos, ¿verdad?, arreglados, que todo lo hemos hecho por nuestro propio esfuerzo. Todo lo que nosotros recibimos viene del Padre de las luces, que es, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. Nos provee en su gran misericordia. Dios siempre nos provee, hermanos, y siempre debemos de estar agradecidos con nuestro Dios. No debemos de caer en el error. Por eso, hermano, es bueno leer los ejemplos que tenemos, ¿verdad?, en las Escrituras, para siempre acordarnos de que hay un Dios soberano en los cielos, el cual, ¿verdad?, está velando por nosotros siempre. Porque es mentira, hermanos, ¿verdad?, que nosotros salimos en la mañana, ¿verdad?, y salimos a trabajar en nuestra obligación, pero muchas veces muchas personas caen en el error de creer, ¿verdad?, de que salen, se afanan tanto, hermanos, en los trabajos, que muchos han perecido en sus trabajos debido a la fatiga, debido a los problemas de cansancio. Ellos salen con el pensar de que tienen, ¿verdad?, bocas que mantener, pero nunca piensan, hermanos, de que esas bocas no van a poder mantenerse solas el día que ellos mueren. Y Dios es quien tiene cuidado de todo eso, es Dios quien provee,
es Dios quien tiene el cuidado de nosotros. Por eso, hermanos, vuelvo y repito, la confianza debemos de ponerla siempre en nuestro Dios, porque como vemos acá en este salmo, como decía, en el salmo, ¿verdad? Vemos eso, hermanos, en el versículo 6 que leímos. Dijo el salmista, de su prosperidad, dijo él, no seré jamás conmovido. En el salmo, hermanos, ¿verdad? Vemos que es una dedicación, dice ahí, a lo que es la casa. Ahora, hermanos, nosotros las acciones de gracia siempre debemos de presentarlas delante de nuestro Dios. Y debemos de reconocer, hermanos, que cuando nosotros nos vemos, ¿verdad? El salmista posiblemente ya se veía, ¿verdad? En ese momento que escribió esto, se veía libre. Se veía ya libre de todos los problemas y prosperado y todo. La respuesta de Dios había llegado. Nosotros, hermanos, siempre debemos de estar, ¿verdad?, despiertos a siempre traer acciones de gracia delante de nuestro Dios por lo poco que recibamos y vivir, hermanos, siempre despiertos pensando de que es Dios quien nos ha proveído y no es, ¿verdad?, nuestro esfuerzo, nuestras habilidades. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Debemos de tener cuidado con eso, hermanos, con tener, ¿verdad?, nuestra confianza puesta en nuestras habilidades, con tener nuestra confianza puesta en nuestras posesiones, por lo que nosotros hayamos alcanzado, por muchas que éstas sean. Nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios, solamente en Dios y en nadie más. Porque todo aquel que se jacta, hermanos, de todo lo que Dios le da, está caminando errado y se vuelve codicioso y se vuelve avaro. Y eso tiene consecuencias. En el versículo 7 del capítulo 10, versículo 7 del capítulo 10, dice, llena está su boca de maldición, hablando, hermanos, de todos aquellos, ¿verdad?, jactanciosos. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Nosotros, hermanos, lo hemos visto como las personas que, como digo, hermanos, yo no sé la verdad que a qué se le puede considerar rico, porque nosotros vivimos una vida en la cual podemos decir que tenemos más riqueza que cualquiera. Pero por eso digo que no sé qué sería alguien, ¿verdad?, que sea rico. Pero sí vemos, hermanos, como aquellos que tienen sus posesiones humillan a otros. Humillan a otros y tienen, ¿verdad?, en su boca, como dice acá, llena está su boca de maldición y de engaños. Fraude, cometen fraude en sus vidas. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Humillan al pobre y solo piensan en la maldad. Y esto nos habla, hermanos, ¿verdad?, acerca de los pecados que provienen de nuestra lengua. El miembro que siempre, hermanos, ¿verdad?, sabemos de que es tan difícil de controlar, pero todos nosotros lo podemos porque es Cristo quien nos detiene de ese tipo de cosas. Por eso, hermanos, digo yo que nosotros somos más bienaventurados que todos aquellos que pueden aparentar una vida cómoda en esta tierra, confiando en lo que tienen. Pero hablando acá en el versículo 7, hablando de los pecados que provienen de nuestra lengua por medio, ¿verdad?, del vocabulario, el cual es, hermanos, siempre el enfoque de todo impío, ¿verdad?, el enfoque para poder llamar la atención, el enfoque de ellos es emplear lo que son, ¿verdad?, las malas palabras, las palabras obscenas, palabras, ¿verdad?, en una forma de tratar de siempre de tener de menos a los demás y humillarlos. En Romanos capítulo número 3, vemos que este versículo 7 hace alusión, ¿verdad?, al capítulo número 3 del libro de Romanos, en el versículo 13 y el versículo 14, que dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Dice el 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Hay cosas, hermanos, cuando leemos estos versículos y pensamos, hermanos, ¿verdad?, ¿cuál era nuestra vida? ¿Cómo era nuestra vida antes de venir a Cristo? Lo que dice acá en Romanos, veneno de áspides hay debajo de sus labios. El vocabulario que nosotros teníamos
También dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Y pensar, hermanos, que nosotros, algunos fuimos eso, ¿verdad? No quiero decir que todos, hermanos, porque yo me considero alguien que fui amargo en cuanto, ¿verdad?, a mi vocabulario. Siempre, y lo que vengo a pensar, hermanos, digamos que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos guardó en el comportamiento, porque muchas veces, hermanos, por la lengua, muchos han muerto. Dios tuvo misericordia de nosotros con aquellas personas que ofendíamos. Pero cuán amarga habrá sido la vida en el caso de nuestras esposas, que tenían que escucharlos. Nuestros hijos, cuando escuchaban los gritos, los pleitos, y no solamente eso, sino empleando ese veneno que había dentro de nosotros. Y hay muchas personas, hermanos, que hoy en día viven de esa manera. Viven de esa manera. Lamentablemente, en la vida, ¿verdad?, del cristianismo, estas cosas suceden cuando una de las partes, hablando del matrimonio, no se someten a Dios. La palabra nos enseña a nosotros, hermanos, que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él huirá de vosotros. Y nosotros, hermanos, luchamos no con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza que Cristo nos da para mantener la paciencia. Pero es difícil, hermanos, me imagino yo, debe de ser difícil soportar una persona como la que está describiendo Romanos, que su boca esté llena de maldición, llena de amargura, y esa amargura es el veneno que destila de ellos, y eso lo está descargando en sus familiares. Como digo, hablando del núcleo familiar, los primeros que sufren, ¿verdad?, esta maldad son, ¿verdad?, los cónyuges y son los hijos. Muchas veces, la mayoría de veces es el hombre. Pero a veces yo he escuchado, hermano, a veces viene, ¿verdad?, el esposo contento a su casa y tirado le hacen el plato de comida en la mesa y él se queda viendo y le dice, ¿verdad?, gracias por... Y escuchamos, hermano, lo único que me viene a la mente es el sonido de la serpiente. Y yo lo he escuchado, hermano, o sea, bueno, dicen, pujan y dicen palabras, pero yo me viene a la mente la serpiente, digo yo. Esa es la reacción, hermano. O sea, tanto el hombre como la mujer puede caer en el mismo problema. Claro, lo vamos a expresar de diferentes maneras. Aunque, como les digo, yo he tenido experiencias, hermano, que me han dejado un poco asustados, ¿verdad?, en la vida cuando andaba en el mundo. En los lugares donde yo me iba a departir, creo que le dicen esa palabra, a tomar, pues. Y andaban allí, ¿verdad?, las meseras bien sonrientes y todo. Pero a veces no se daban cuenta cuando uno tal vez iba pasando de cuidado, tenían un vocabulario que, les digo, yo por eso, gracias al Señor, que me dio la paciencia para aguantar a mi esposa, porque nunca, sí, ¿verdad?, hubieron comportamientos extraños, pero nunca hubieron malas palabras ni nada de eso. En este caso, pues en el caso mío, fue ella quien sufrió, pero gracias al Señor tuvo la misericordia, hermanos. Y ahora puedo decir, hermanos, de que Dios, ¿verdad?, es grande, poderoso, soberano, y que Dios, hermanos, nunca olvida a aquel afligido. Ella clamaba, porque yo sé que leía la Biblia y me invitaba a la iglesia. Y yo siempre le decía que yo no tenía ningún problema con que ella fuera, que si quería, pues, seguir los caminos del Señor, pero ella me decía de que si al infierno iba yo, ahí me iba a seguir. Y ahora, gracias al Señor, tuvo misericordia de los dos, y tenemos ese gran privilegio de tener la confianza, como ella les comentaba el día de anoche, ¿verdad?, la llamada que me hizo, con tanta confianza, allá en el cielo te espero, luchar. Eso, hermanos, ¿verdad?, a pesar de que fue triste, fue bastante golpeador para mí, porque la verdad, hermanos, estaba yo equivocado, estaba pensando que estaba luchando, pero no lo estaba haciendo. Pero de ese tiempo para acá yo vengo luchando y Dios ha mostrado su poder en mi vida. Ahora, hermanos, ¿cuál es la... Si vemos, volvamos al Salmo que tenemos, el capítulo 10. En el capítulo 10, hermanos, dice qué es lo que hace, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la persona, el malvado, el impío, el perverso? En el versículo 8 del capítulo 10 dice que se sienta en acecho, dice, cerca de las aldeas.
en escondrijo, dice, mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? La enseñanza que esto nos da es que es, hermano, la profesión del impío en buscar siempre al inocente, y esa profesión o esa rutina que tiene es bien conocida porque lo hemos leído bastantes, más que todo en el libro de los Proverbios. Por eso el proverbista, hermanos, nos da consejos sabios. En el libro de Proverbios, si leemos en el capítulo número 1, versículo 10, dice, el consejo que nos da, dice, hijo mío, dice, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. El consejo en el versículo 10, ¿cuál es el consejo para nosotros? Hijo mío, dice, si los pecadores te quisieren engañar. Sabemos, hermanos, de que nosotros muchas veces, especialmente si estamos lejos de Dios, podemos caer en ese error, podemos ser arrastrados, porque siempre va a aparecer, ¿verdad?, los agentes del enemigo queriendo guiarnos por el camino equivocado. Y muchas veces el enemigo nos va a mandar las ofertas agradables, aquellas ofertas llamativas que nos va a parecer que todo está bien y que va a estar bien. Pero al final vamos a tener esa consecuencia. Si verdaderamente somos hijos de Dios, nosotros vamos a tener disciplina a raíz, ¿verdad?, de nuestras acciones. Dice acá de que se sienta en acecho, dice el versículo 8, cerca de las aldeas. Ahora, hermanos, en la parte B dice que en escondrijos mata al inocente. Sus ojos, dice, están acechando al desvalido o al desamparado. Nosotros, hermanos, sabemos muy bien, ¿verdad?, cuáles las acciones. Y como digo, hermanos, ¿verdad?, muchos venimos de esa vida, de la vida en la cual nosotros nos gustaba la oscuridad, vivíamos siempre buscando, ¿verdad?, hacer todas nuestras maldades, porque no hacíamos nada bueno, todo era maldad. El impío siempre prefiere hacer, ¿verdad?, sus perversidades en la oscuridad, porque él tiene lejos, ¿verdad?, de su vista los juicios de Dios, ignora de que Dios es omnisciente y que todo lo está viendo. En Juan capítulo 3, versículo 19 dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa era nuestra vida, hermanos, y es la vida de muchos hoy en día. El versículo 9 del capítulo 10 dice, acecha, dice, en oculto, como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre, trayéndolo a su red. El impío, hermanos, es comparado, hablando, hermanos, ¿verdad?, de aquellos falsos amigos, de aquellos lisonjeros, de aquellos que nos dicen que todo está bien cuando saben de que las cosas no están yendo bien. Esos, ¿verdad?, como digo, pues pueden ser usados por Satanás y se miran acá, ¿verdad?, son comparados como un cazador, hermanos, hablando, ¿verdad?, o comparándolo como menciona acá, pensando en el león. El león siempre, hermanos, está viendo la presa que es más débil, la presa que está desamparada, la que se va quedando atrás, aquella que va flaqueando, que no sigue el camino atrás del rebaño, hermanos, hablando, ¿verdad?, siempre hablando de un rebaño de ovejas, un rebaño del ganado. En esos documentales de África podemos ver cómo, ¿verdad?, algunas de las crías se van quedando atrás, y esa es la que viene a ser víctima del león. Y el león, hermano, en esta situación sabemos de que es Satanás mismo, porque él, ¿verdad?, se describe como león rugiente. Él anda siempre buscando a quien devorar. Ahora, hermanos, el versículo 10 dice cómo es, ¿verdad?, la forma de actuar. Se encoge, dice, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Y esto, hermanos, como digo, es real hoy en día, no pensando solamente en los animales, aunque el ser humano, hermanos, tiene una capacidad de perversidad que llega más allá de lo que puede tener, ¿verdad?, de la ferocidad que puede tener un animal. El ser humano, fuera de los caminos del Señor, tiene una capacidad de destrucción, una capacidad de hacer tanto daño, al cual, ¿verdad?,
como digo, hermanos, ¿verdad? El león, hablando del animal, siempre caza su presa y se queda y tiene, ¿verdad? Nunca va a ser las atrocidades que se ven hoy en día. Cuando vemos las noticias, hermanos, ¿verdad? En El Salvador, supuestamente, de acuerdo a las noticias, ¿verdad? Ha salido de una situación en la cual se miraban atrocidades, pero viendo así, desviándolo un poco, no sé si escucharon una noticia de una masacre que hubo en Guatemala. En este lugar que se llama Jalapa, Guatemala, en una aldea, 7 miembros de una familia fueron asesinados a lo que le llaman el lunes santo, en la madrugada. Por eso hablamos, hermanos, ¿verdad? El hombre siempre está en la oscuridad, planeando su maldad. ¿Por qué, hermanos, verdad? Ese tipo de cosas, 2 ancianos, personas de media edad, incluyendo 2 niños. Es algo triste, hermanos, pero esa es la realidad en la cual vivimos. Y es la realidad, hermanos, de la cual Dios nos ha sacado y ahora nos tiene en este lugar, aprendiendo de su palabra y cantándole y dándole gracias por lo bueno que ha sido con nosotros. ¿Y cuál es el pensamiento, hermanos, que siempre tiene el impío? En el versículo 11, dice: en su corazón Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Pero el salmista sabe que Dios, ¿verdad?, es un Dios omnisciente, omnipresente, y que no se le escapa nada. Y eso es lo que nosotros debemos de saber, que Dios todo está a la luz, todo está bajo la mirada de Dios. Dios es un Dios omnisciente. Así como lo sabía el salmista, debemos saberlo nosotros también, y por eso el salmista, ¿verdad?, presentaba su clamor y decía: levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano. En el versículo 12. Esta es la misma, hermanos, expresión, ¿verdad? Una expresión muy común que usaban el pueblo de Israel siempre cuando cantaban sus salmos, cuando iban conduciéndose a comenzar una guerra. Le hacían esta petición al Señor, diciéndose que Él se levantara, porque ellos tenían la plena confianza de que Dios los iba a proteger y que Dios los iba a guardar y les iba a dar la victoria por la confianza que ellos depositaban en Él. Y dice acá: no te olvides de los pobres. Y esto, hermanos, es en referencia a la petición, ¿verdad?, que ellos hacían. Nosotros, hermanos, como pobres que siempre somos espirituales, no porque Dios no nos dé las riquezas, sino por nuestra negligencia, siempre debemos de pedirle al Señor. Debemos de pedirle al Señor siempre que no nos olvide, que no se olvide de los pobres. Siempre debemos de tomar esto como una referencia y saber de que Dios siempre está, hermanos, ¿verdad?, pendiente a tener siempre esa intervención para darnos la victoria cada día, porque Él siempre da la victoria, ¿verdad?, a favor, hermanos, del que clama a Él con fe y con confianza. Por eso nosotros, hermanos, siempre, nunca debemos tampoco, basado en el mucho conocimiento que tengamos, presentarnos delante de Dios como que ya lo sabemos todo y estamos fuertes, espiritualmente ricos, sino siempre debemos presentarnos, ¿verdad? Sabemos de que Dios es un Dios, hermanos, que su conocimiento, su sabiduría es infinita. Siempre debemos de presentarnos delante de nuestro Dios con fe y siempre, hermanos, como pobres espirituales, pidiéndole que Él intervenga en todas aquellas aflicciones que nosotros podemos estar pasando. Y aquí el salmista hace una pregunta en el versículo 13, a la cual también nos da la respuesta. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Este versículo, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué desprecia el malo a Dios? Es la primera pregunta que encontramos en el versículo 13. En su corazón, dice, ha dicho: tú no lo inquirirás. Como le digo, el pensamiento del ser humano que aplica
o vive practicando la maldad, piensa de que Dios dejará por alto, pasar las cosas por alto, pero todos nosotros conocemos lo que la palabra dice, que Dios en ningún momento tendrá por inocente al culpable, dice el versículo 14, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, o sea, las humillaciones, y Dios, verdad, que lo ha visto, Él dará la recompensa con su mano, porque a Él, verdad, se acogen los desvalidos o los que están desamparados, reconociendo, verdad, que Él es el amparo del huérfano. En los tiempos, hermanos, primitivos, cuando leemos, verdad, la historia o también la Biblia, encontramos la atención especial que Dios tiene para aquellos, verdad, para los huérfanos, para las viudas. Tiene una atención especial, hermanos, verdad, y por eso se pone acá como ejemplo, porque ellos tenían hablando, verdad, de esos dos tipos, verdad, de ejemplos, huérfanos y viudas, verdad, ellos tenían ese problema de estar desamparados, no tenían pues la protección de ningún familiar o nadie, verdad, que se ocupara de ellos, ningún relativo, y es por esa la razón, hermanos, que el salmista clama por la justicia de Dios sobre los malhechores, que la justicia de Dios venga y restaure que ponga, verdad, juicio en la tierra, que restaure la justicia. Dice el versículo 15, quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Dice el versículo 16, Jehová es rey eternamente y para siempre. Qué confianza, hermanos, la que tenía y la que debemos de saber nosotros al saber, hermanos, que nuestro Dios, Él reinará siempre, eternamente y para siempre, dice acá. Jehová, hermanos, verdad, es el Dios del pacto por medio del cual nosotros hemos sido salvos de esa ira. Y conocemos, hermanos, las características de nuestro Dios. Un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios eterno. Ese es nuestro Dios. Y la parte B dice, de su tierra han perecido las naciones. ¿Y cuáles son, hermanos, si nosotros recordamos, cuáles son esas naciones? Aquellas que se inclinaron a adorar falsos dioses. Las que se inclinaron, verdad, a llevar adoración a ciertos dioses y siempre persiguieron al pueblo de Dios. Esas naciones, muchas de ellas, ya no existen. Por eso dice acá que de su tierra han perecido, dice, esas naciones. Ahora nosotros, hermanos, debemos de siempre considerar eso en nuestra vida. ¿Cuál es, verdad, nuestra condición delante de Dios? Si nosotros estamos verdaderamente adorando al Dios de la Biblia o estamos adorando a otros dioses, como mencionaba nuestro hermano el día de ayer. Porque hay muchos dioses en nuestra vida que nos arrastran a descuidarnos de atender y llevar la adoración al verdadero Dios. Fallamos de leer la Biblia, fallamos de meditar, fallamos de orar, y no solo eso, sino que fallamos muchas veces de congregarnos. Si nosotros, hermanos, estamos haciendo esto, alabando y adorando y exaltando a nuestro Dios, el cual, verdad, es descrito como el Rey eterno y que reinará para siempre. Si nosotros estamos haciendo esto, alabando a nuestro Dios, y hemos clamado a Él como lo hicimos, verdad, anoche, como lo hicimos el miércoles y como lo hacemos siempre, si hemos clamado a Él con fe por una solución, hermanos, verdad, a cualquier aflicción o problema que nosotros estemos pasando, sabemos, hermanos, que tenemos consuelo en la Biblia. Tenemos un consuelo en la Biblia y sabemos de que nuestro Dios, hermanos, si nosotros depositamos nuestra confianza en Él, Él nunca nos abandonará, nunca nos dejará ni permitirá que nosotros, hermanos, caigamos, ¿verdad? Caigamos hasta abajo, a menos, hermanos, que nosotros presentemos esa altivez, ¿verdad? Nos presentemos delante de Dios con orgullo y empecemos, ¿verdad? Como tantos ignorantes que se hacen llamar predicadores, pero que le reclaman a Dios, le exigen, le demandan a Dios. Nosotros debemos de hacer, hermanos, lo que hacía el salmista, presentarnos delante de Él con humildad,
con humildad, con fe, con confianza. Una confianza, hermanos, que no debemos depositar en nada ni en nadie más. Y el consuelo que tenemos es acá en los últimos dos versículos. Versículo 17. El deseo de los humildes oíste. Oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Es una gran bendición, hermanos, pensar el deseo de los humildes, dice, oíste. Es una gran bendición, hermanos, el sentir esa paz dentro de nosotros, saber que nosotros hemos clamado a Dios con toda confianza y que tenemos esa confianza de que Dios está peleando por nosotros. Y dice que es a fin, ¿verdad? Dice acá que Él dispone su corazón y haces atento tu oído. Dios siempre está dispuesto a escucharnos, hermanos. Siempre y cuando nosotros nos acerquemos con toda confianza delante de Dios y mostrando esa fe, esa humildad delante de nuestro Dios. El clamor, hermanos, del salmista en este capítulo 10 termina con una fuerte declaración, como lo hemos leído, de confianza en Dios, quien libra al débil de su aflicción. El hombre puede, hermanos, ¿verdad?, aterrorizar de muchas formas, si tiene poder económico, poder de armas, cualquier tipo de influencia que tenga puede traer terror, ¿verdad?, a cualquier persona, incluso, ¿verdad?, a naciones enteras. Pero Dios, hermanos, nosotros sabemos y tenemos la confianza, sabemos de que nuestro Dios, como sabemos, ¿verdad?, sus atributos, soberanía, su poder de Dios, sabemos de que Él gobierna sobre la debilidad de todos los hombres de la tierra. Amén. El consejo para todos nosotros es que agradezcamos a Dios y hagamos, ¿verdad?, una confesión positiva de fe y confianza delante de nuestro Dios. Que siempre tengamos esa confianza en Él, tengamos esa fe, y esto no significa que nosotros nos vamos a jactar de la libertad que ya Dios nos ha dado. Más bien esto significa que nosotros debemos de ser agradecidos por la fidelidad de Dios para con nosotros y la provisión que nos da cada día en nuestra vida conforme a su voluntad y misericordia. Porque nada, hermanos, de lo que nosotros recibimos es verdad porque nosotros seamos buenos, hábiles, fuertes. Todo proviene de la misericordia y la voluntad de Dios. De manera que si pasamos tribulaciones, aflicciones, por muy difícil que sea la prueba que nosotros podemos estar enfrentando, debemos tener la plena confianza que nuestro Dios es más grande y poderoso que esos pequeños problemitas que podemos estar pasando. Porque los problemas, hermanos, nosotros muchas veces los miramos grandes. Los vamos a ver grandes dependiendo de qué forma nosotros miramos a nuestro Dios. Si nosotros miramos a nuestro Dios como un Dios pequeño, nuestros problemas van a ser grandes. Pero si los problemas, ¿verdad?, si miramos a nuestro Dios como el Dios que es, un Dios soberano, grande, fuerte y poderoso, los problemas se van a convertir pequeños. Y que finalmente Dios, ¿verdad?, nos librará y nos bendecirá mientras nosotros le busquemos de todo corazón, como lo hacía el salmista. Ese es el consejo para nosotros, hermanos. Siempre lo que es la palabra del Señor nos trae los consejos a nuestra vida. Y pensando en eso, hermanos, cómo nosotros debemos de presentarnos delante de Dios. Salmo 50, veamos un versículo para terminar. Vamos a terminar este capítulo 10, un versículo en el Salmo 50. Salmo capítulo 50, en el versículo 50. Bueno, me equivoqué en la cita, hermanos, pero el propósito es de que nosotros debemos de acercarnos siempre pensando, ¿verdad?, en lo que el salmista, la cita no la recuerdo, pero el versículo dice que el que sacrifique alabanza, dice, le honrará. Ese, hermano, ¿sí? 23, 50, 23. Por ahí andaba, hermano, cerquita.
el capítulo 50, versículo 23 dice que el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Esa es una gran bendición, hermanos, un consuelo que nos enseña cómo nosotros debemos de acercarnos delante de nuestro Dios siempre. Tener, ¿verdad? Traer delante de su presencia esos sacrificios, hermanos, de alabanza. Y los sacrificios de alabanza, hermanos, los podemos presentar de muchas maneras. Podemos presentarnos, ¿verdad?, los ayunos, que son pequeños, hermanos, los sacrificios que hacemos, pero debemos de saber, hermanos, que lo hacemos, ¿verdad?, a nuestro Dios. Debemos de acercarnos siempre, hermanos, esos días de ayuno, traer sacrificios de alabanza para poder honrar a nuestro Dios con el tiempo. Estamos sacrificando el tiempo que nosotros en nuestro egoísmo queremos invertirlo en muchas cosas, en nuestro tiempo libre, pero debemos de honrar a nuestro Dios con ese tiempo, viniendo, presentándolo a la casa del Señor cada vez que el Señor nos da la oportunidad. Y dice acá, ¿verdad?, que Él le mostrará la salvación de Dios. Y nosotros, hermanos, hemos visto, gracias a la fuerza, a la fortaleza que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo, hemos, ¿verdad?, ordenado nuestro camino y hemos conocido la salvación de la cual está hablando. De manera de que todo aquel que está en un camino equivocado, en un camino torcido, caminando en la impiedad, debe de meditar en la palabra y saber de que Dios siempre está dispuesto a mostrar su poder, su misericordia y mostrarle su salvación siempre y cuando se presente con un corazón humilde delante de Él, agradecido y siempre, ¿verdad?, con esa confianza y fe, pidiéndole de que sea Él tomando el control de sus vidas.